nombre es Mario Rovere y la verdad que es un gusto la posibilidad de entrar en contacto con ustedes, aunque sea a través de este medio, dado lamentablemente este año no puedo estar presente ahí, pero a través de nuestros compañeros, nuestros equipos docentes y el material, ustedes más o menos han entrado en familiaridad con lo que estamos proponiendo en el campo de la planificación estratégica y muy particularmente muchas de estas cosas que la hemos estado trabajando con Claudia a lo largo de muchos años. A grandes rasgos, digamos, el proceso de planificación básicamente, es una herramienta puesta al servicio de quienes de alguna manera prevén intervenir en la realidad y producir algún cambio, alguna modificación, ¿no? Esto no es una herramienta neutra, es decir, que si uno de alguna manera tiene una práctica resignada y tiene una lectura de los servicios de salud en relación al tema de que ese es el lugar donde no pasa nada, o ese es el lugar donde siempre se hace lo mismo, o ese es el lugar donde se disocia lo que se debería hacer de lo que se hace, uno puede entrar, digamos, por un lado al principio a defraudarse, después a resignarse, digamos, y después a todas estas sensaciones que hoy atraviesan el sector salud y que parece ya resumido en la palabra burnout o quemado. Burnout, enfermedad del agotamiento de los recursos físicos y mentales, que sobreviene tras un esfuerzo desmesurado para alcanzar un fin irrealizable que uno se haya impuesto. Herbert Freudenberg. Una autorreferencia muy frecuente en los equipos de salud. En ese sentido, digamos, creo que hemos aprendido algunas cosas, como por ejemplo que el aprendizaje es una gran herramienta contra la esclerosis institucional, contra la rigidez institucional, y que la planificación es una herramienta de aprendizaje, en tanto tensa la relación entre entre teoría y práctica, entre conocimiento y acción, y sobre todo me parece a mí importante tener en cuenta la preocupación de un modelo clásico de educación que quizá todos hemos recibido, en donde generalmente se nos brinda algunas herramientas para hacer diagnósticos, se dibuja o se construyen modelos idealizados de cómo las cosas deberían ser, pero no dedicamos casi nada de tiempo a preguntar cómo es que las cosas cambian, digamos. Y me da la impresión de que quizás si hay algo original, digamos, de esta asignatura y de este material, es que básicamente la pregunta central es cómo es que las cosas cambian, cómo es que las cosas cambian, es decir, cómo es que las cosas pueden modificarse, muy particularmente cuando estamos en espacios sociales, en espacios ocupados, con juegos de intereses, con personas que de alguna manera por distintos motivos, digamos, defienden posiciones que se rigidizan, y donde, digamos, la idea de cambio puede ser vivida como una amenaza, digamos, una amenaza personal a mi estabilidad laboral, o, digamos. Entonces, estar en una institución donde el éxito, digamos, o la garantía de jubilación consista en no proponer nada, no innovar nada, no modificar nada, podría hacer que genere este tema, digamos, de estabilidad, pero también de alienación en el trabajo. Todo esto sería una reflexión importante para cualquier ámbito laboral, pero cuando además estamos hablando de salud, la burocratización y la rigidización en los sistemas de salud se transforma en mala praxis, se transforma en mala calidad de atención, se transforma en destrato con los pacientes, se transforma en una serie de patologías institucionales que reducen nuestra eficacia terapéutica, y este es el motivo central por el cual trabajamos en el campo de planificación con una herramienta que parece abstracta, pero que en último caso
éticamente la queremos poner al servicio del derecho a la salud de la población. Con este marco, ojalá, digamos, se repita en este curso como en otros que ya ha sucedido, digamos, que esta herramienta ha servido a veces hasta para encontrar un marco dentro del cual definir el programa de tesis, o para generar propuestas que después terminan siendo propuestas que se aplican concretamente, se traducen, han sido pensadas no solo para aprobar un examen, sino digamos, termina siendo también una guía de acción para modificar cosas en el ámbito de los servicios de salud. Sé que muchas cosas que estamos diciendo al momento que ustedes lo escuchen, digamos, alguien puede decir, bueno, ¿por qué no lo dijo antes, digamos así? Porque ustedes van a estar en el momento de la presentación de sus trabajos, pero quizá sea un momento donde ustedes no solamente aplicaron la herramienta, sino también de alguna forma la evaluaron y se preguntaron a sí mismos si tenía validez o no tenía validez estos instrumentos. Y la opinión de ustedes para nosotros es muy valiosa, de tal forma que el seminario incluye el tema de la evaluación, digamos, que la cátedra hace de los alumnos, pero también la evaluación que ustedes hagan, digamos, de esta producción, de estos instrumentos, de este material, en términos de su utilidad práctica. Es ahí donde, en última instancia, digamos, se evalúa el aporte de la planificación estratégica. Una frase que me quedó de alguno de los alumnos que dijo: nosotros estamos para cuidar. Ellos se definen como cuidadores y nosotros hemos hablado mucho de cuidar, y entonces tiene que ver con lo que estás diciendo, al servicio de quién estamos, porque el cuidar es cuidar a otros. Ese es un comentario, y el otro comentario es que vi mucha preocupación por el propio cuidado del personal de salud y en particular de las enfermeros y enfermeras. Me dio la sensación que están sintiéndose muy descuidados. Entonces, digamos, ese doble lugar que dijimos claramente: primero hay que cuidarse, ponerse la máscara de oxígeno antes de colocársela a un niño, entonces este sería el caso, pero tenerlo más claro, ¿no? Efectivamente, sin que nosotros tengamos los suficientes elementos para meternos en lo que sería el núcleo duro de la enfermería, digamos, pero uno ha escuchado y tiene la intuición de que el cuidado está en el núcleo duro de la enfermería. Sabemos que que la enfermería no tiene el monopolio, digamos, porque naturalmente, siendo una especie tan rara como, por ejemplo, no hay otra especie que tenga una infancia tan prolongada, por ejemplo. Podríamos decir, digamos, que la sociedad, la familia, la organización, las ciudades, el Estado, digamos, tienen una función de cuidado. Recuerdo mucho claro, es una anécdota que a lo mejor Claudia ya les comentó, pero que fue una especie de furcio del Word, digamos, cuando nos cambió, sin que nos diéramos cuenta, una palabra, y cuando íbamos a hacer una reunión de ciudadanía, cambió ciudadanía por cuidadanía, digamos, y después en vez de corregirlo nos quedamos con esta palabra para decir qué relación hay entre ciudadanía y cuidadanía, porque en definitiva uno habla de protección, habla de muchas cosas que pide, digamos, justamente a la sociedad, al Estado, digamos, y entonces los profesionales del arte de cuidar, podríamos decir así, evidentemente tienen algo que opinar no solamente sobre su propia profesión, sino sobre una función social importante, una función política importante, como es cuidar y cuidarnos. También está el tema del traslado violento, demográfico, que estamos viviendo, que coloca
toda una dimensión nueva vinculado al tema de la tercera edad, digamos, y este me parece que es un tema también importante, porque, digamos, bueno, siendo generaciones de transición, podríamos decir que vivimos en nuestras propias generaciones de aquella sociedad donde el problema fundamental era cuidar a los niños, digamos, a esta sociedad, digamos, donde nos toca cuidar a los adultos mayores en una proporción muy, muy importante. Y esa proporción, generalmente esa estructura de cuidado, digamos, va gastando recursos, podríamos decir así, primero los que la propia familia tiene, después la necesidad de cuidadores, digamos, hasta llegar a una necesidad de cuidado profesional, ¿no? Así que se ve, digamos, que el tema del cuidado no es una tarea que tiende a reducirse, es una tarea que tiende a aumentarse, y encima de eso, digamos, lo que la enfermería nos está enseñando es que además el cuidado se profesionalizó y cada vez se profesionaliza más, digamos, en el sentido de... Y que bueno, que una maestría de gestión de servicio de enfermería está diciendo eso, ¿no? Que, digamos, que incluso gestionar servicios de enfermería requiere una profesionalización mayor. Y un reconocimiento mayor, como que se están profesionalizando cada vez más y son vistos como menos profesionales. Son ubicados en un lugar no profesional. Eso circuló mucho entre los alumnos. A lo mejor es un problema de legislación particular de Santa Fe, eso no lo sé bien, no lo estudié, pero digo, de todas maneras es interesante revisar eso, ¿no? La sensación de que se les exige una profesionalización y al mismo tiempo no hay un reconocimiento de pares, de equipo de salud. Les está faltando bastante equipo, me dio la sensación, ¿no? O sea que la manera, además también vimos con algunos alumnos que se sienten que se los fragmenta, se evita el equipo. Entonces individualmente uno tiene menos fuerza, menos posibilidades de articulación, y apenas se ve que se arman equipos, se los disuelve rápidamente. Pero eso, bueno, eso es lo que hay que aprender de la planificación estratégica. Sobre todo la tradición anglosajona ha dejado muy en claro que la centralidad de la enfermería, yo diría la centralidad de la enfermería incluso, digamos, probablemente en la tecnología hospitalaria, o sea que al punto que cuando uno ahora escucha como que modernamente se habla de cuidado progresivo del paciente, bueno, este es un invento de una enfermera o de una referente de la enfermería, como fue Florence Nightingale, digamos. Y cuando uno después va a definir, digamos, los niveles de cuidado, el principal factor para definir los niveles de cuidado es la concentración de horas de enfermería por cama. Es decir, digamos que podríamos decir, proporcionalmente hablando, es casi el único estándar para definir, digamos, por qué debería un paciente pasar de un nivel a otro en un hospital organizado por cuidados progresivos del paciente. En esa organización por niveles, además, digamos, a veces se constituye la prioridad, es decir, uno imagina, por ejemplo, que es más perdonable no tener una licenciada en enfermería en consultorio externo que no tenerla en terapia intensiva, es decir, pareciera que los cuidados, digamos, a mayor gravedad, mayor profesionalidad. Pero en ese sentido me parece que nos pasa también, como alguna vez nos tocó trabajar en el campo de salud mental, donde hay otros escenarios que requieren una altísima profesionalización, dentro del cual a mí me gustaría mencionar específicamente el tema de la enfermería comunitaria y de la participación de la enfermería, digamos, en la atención primaria de la salud. Que es más complejo, o sea, tenemos la sensación de que es más compleja una terapia intensiva y creo que es mucho más compleja al hacer un análisis de una realidad social, siendo un enfermero o enfermera
territorial, en un lugar, poder hacer ese análisis más complejo que un protocolo, a lo mejor, rigurosísimo de terapia intensiva. O sea, son pirámides. Bueno, en salud mental recuerdo que enfatizábamos mucho que, digamos, reinsertar socialmente a un paciente es una tarea mucho más compleja que internarlo con un chaleco químico, digamos, ¿no? Así que más o menos esa tarea, digamos, era más previsible y estandarizable. El asunto de la reinserción social de un paciente con padecimiento psíquico, digamos, puede llegar a ser una situación de altísima complejidad. En ese sentido, también creo que hay una cosa que está cambiando y que requeriría una redefinición de a qué le llamamos, digamos, servicios de enfermería y gestión de servicios de enfermería. Claro. Son las conversiones que se están produciendo en el propio campo de la organización hospitalaria en relación a la morbilidad, fundamentalmente por el tema combinado del aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población. Algunos creen incluso que las dos cosas es una sola cosa, pero no es así, porque también se está cronificando la patología de los chicos, la patología de los adultos, y en muchos casos, por la paradoja, digamos, de que son éxitos de la salud, éxitos de la medicina, éxitos de otros tratamientos, que enfermedades gravísimas, algunas mortales que había en el pasado, digamos, se cronifican. El caso más reciente sería el caso del HIV, digamos, ¿no? Que podríamos decir, cuando aparece inicialmente, parece una enfermedad, queda asociada a agudo y muerte, digamos, y en este momento uno puede convivir, digamos, con el virus durante décadas. Pero, digamos, requiere décadas de cuidado, digamos. O sea que, y esto está pasando con muchísimas otras enfermedades, al punto que hoy una de las grandes preocupaciones de los servicios de salud es justamente, digamos, la carga de enfermedades crónicas que surgen, y además cómo se corre el concepto de patológico, de tal manera que ahora, por ejemplo, qué sé yo, chicos interactivos, que antes hubiéramos dicho vivarachos, sí, ahora están patologizados, catalogados, y hay que medicarlos, digamos. Así que evidentemente estamos en todo un conjunto de escenarios nuevos de práctica. Yo diría que esto se traduce también en la pregunta que algunos se pueden hacer, digamos, de qué tiene que ver estos análisis que hacemos al principio sobre las rupturas, sobre las distintas formas de pensar, con el método, es decir, con los momentos. Porque muchas veces lo que ocurre es que digamos, la sensación que uno tiene es como que escucha dos clases distintas, digamos, ¿no? O sea, por una parte, algo que parece acercarse a lo filosófico alrededor del tema de las rupturas, digamos, y luego algunos métodos que me parece que en general quienes escuchan de métodos, como no es la primera vez que oyen hablar de métodos, y muchos incluso tienen en la cabeza métodos ya porque han aprendido otros, la inquietud más grande es ver en qué se parece esto que estamos diciendo a lo que yo ya conozco. Nos ha pasado mucho con el marco lógico, digamos, ¿no? O sea, personas que dicen, esto se parece al marco lógico, entonces hacen un trabajo de marco lógico. Y quizá la invitación es a que revisen la especificidad de la propuesta, o sea, en qué sentido es específica. Es decir, importa más cuál es la identidad de lo distinto que en qué se parece a lo ya conocido. Por supuesto que la cabeza nuestra va de lo conocido a lo desconocido. Y si esto es ya conocido o uno lo reconoce como previamente conocido, no hay nada que aprender y eso tranquiliza, digamos. Pero nuestra idea es que hay bastante que aprender, porque las herramientas de planificación estratégica son bastante desafiantes y es seguro que no van a ser dominadas, digamos, como consecuencia de un único ejercicio, ¿no? De tal manera que quizás para nosotros lo más importante es que
que hagan este ejercicio, pero que hagan este ejercicio teniendo en cuenta que es como el primer ensayo sobre esta herramienta y que quizá el valor más importante es que la vuelvan a usar, digamos, ¿no? Y también estuvimos hablando mucho de la posibilidad de ser flexibles en el pensamiento, en abrir la cabeza, porque la exigencia que van a tener el lunes o los días que están trabajando van a tener que estar limitados en lo que deben hacer según un cierto marco, protocolos, procesos, etcétera. Y estos espacios son espacios de libertad, que es lo que siempre hemos dicho. Son los momentos para acumular, para cuando en algún momento podamos aplicar estas herramientas. O sea, sí. ¿no? Nosotros imaginamos que, digamos, que proceso de cambio hay siempre, digamos, pero que quizá lo interesante es que estas herramientas puedan ser tomadas como si fuera un acordeón, digamos, que a veces se despliega y a veces se pliega, porque la complejidad del método debe acompañar la complejidad de la transformación que quiero desencadenar, ¿no? Entonces, digamos, uno puede recorrer la secuencia de la guía con un problema muy simple, digamos, y resolverlo más o menos rápido, o puede hacerlo con una herramienta, digamos, un problema más complejo que al mismo tiempo va a requerir, ¿no? Nosotros ahí lo que hemos hecho muchas veces es que a veces uno puede aplicar la guía literalmente, como quien dice, contexto punto por punto y no sé si acabó, pero otras veces hemos visto también que se atraviesa el texto y entonces cuando la pregunta habla de problemas, alguien trae la matriz de investigación de problemas, cuando se habla de repente de mapa de actores, alguien trae, digamos, la matriz de actores, de mapa de actores, u otro, digamos, utiliza, entonces van digamos, complementando el ejercicio, digamos, con la aplicación de instrumentos más, digamos, más complejos, no por complejizar, sino porque aparentemente el objeto sobre el cual se va a trabajar así lo exige. Por un lado, que los momentos son todos relativos unos a los otros, es decir, que los momentos no son dispositivos aislados, se van conectando, y que la categoría problemas con la que ustedes han empezado a trabajar es una categoría que, si bien parece simple o parece una categoría que se explica así sola, digamos, sin embargo tiene mucho valor porque moviliza, en principio, moviliza inquietudes, preocupaciones, los problemas problematizan, molestan, angustian, inquietan y generalmente, digamos, se construyen dialogalmente, es decir, que con mucha frecuencia los problemas, dialogalmente hablando, se van volviendo como problemas colectivos, y compartir preocupaciones o problemas es también a veces una herramienta que sirve para cohesionar grupos que están preocupados, digamos, por una situación común. La matriz de... tanto la definición de problemas como la matriz de investigación de problemas lleva implícito una idea de que definir adecuadamente y explicar adecuadamente un problema puede ser, digamos, ya el comienzo de la solución del problema. Es decir, que con mucha frecuencia, digamos, los problemas no encuentran su punto de resolución porque no son bien definidos o no son bien explicados. Y naturalmente, la calidad de los primeros momentos de la planificación precondiciona la calidad de los que siguen. De tal forma que a eso nos referimos muchas veces con que el sistema, los momentos no pueden ser descompuestos totalmente entre sí, sino que se van como integrando.
Y a partir de los problemas es que ustedes ven una guía, digamos, de un ejercicio de análisis de situaciones que estamos llamando, digamos, situaciones de poder fragmentado, y justamente, quizá, digamos, es una forma eufemística de hablar de una categoría más taxativa en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias del comportamiento, digamos, que es la categoría conflicto, que en definitiva estamos hablando de los conflictos y de los conflictos larvados, los conflictos manifiestos, y siempre solemos decir, digamos, que las instituciones fuertes no son las que no tienen conflicto, sino las que saben cómo resolverlo, cómo tramitarlo, cómo encuadrarlo, cómo compartimentarlo. Y eso, la planificación estratégica de alguna manera nos ayuda a eso, porque cualquier objetivo que ustedes se planteen vinculado a mejora, modificación, transformación de los servicios de salud, no, digamos, solo en casos excepcionalísimos se transformarán en objetivos consensuados, que todo el mundo esté de acuerdo y que todo el mundo crea que hay que hacerlo y que además que todo el mundo se ponga a hacerlo. En el mundo real de las instituciones y de las sociedades, los objetivos sociales, a poco que se precisen, digamos, arman campos de interés, arman campos de fuerza, y digamos, el propio enunciado, digamos, lo que yo quiero lograr es esto, genera adhesiones, genera rechazos, genera lo que de alguna manera son verdaderos campos de fuerza. Y es bastante raro el tema de decir, bueno, no hay forma, digamos, no hay forma de resolver esos problemas, no hay forma de resolver esos conflictos sin meterse adentro de ellos, ¿no? Lo que uno podría decir, digamos, más metafóricamente, digamos, no hay forma de salir seco del agua, digamos, o sea que si uno se sumerge, digamos, sale mojado, no hay vuelta que dar, o sea, forma parte, digamos, del análisis de los conflictos. Y también vale la pena señalar que con frecuencia nosotros somos conflictofóbicos, digamos, a veces nos parece mejor no meternos, digamos, en determinados conflictos, corrernos, refugiarnos, digamos, en los temas aparentemente fríos, digamos, no meternos en los temas calientes y demás, pero que con mucha frecuencia, digamos, encarar los temas conflictivos, ir de frente a esos temas conflictivos puede ser, digamos, una de las claves para la transformación institucional y la transformación social. Entonces, digamos, la planificación estratégica no barre los conflictos abajo de la alfombra, sino justamente los pone arriba de la mesa, y trata de ver cómo, digamos, a pesar de que los conflictos no son agradables, digamos, ni de ver ni de vivirlos, sin embargo, por detrás de esos conflictos puede estar en buena medida la solución de un problema y el avance hacia una nueva posición, digamos, de una institución. Insistimos siempre en este tema de tener en el horizonte siempre la calidad de la atención y el bienestar de los pacientes, que a veces no son una voz activa dentro del juego de poder, de los juegos de fuerzas que se dan en un conflicto. Y a veces el paciente más bien termina siendo lo que algunos dirían el pato de la boda, digamos, dentro de una situación conflictiva. Resulta muy importante entonces también definir un poco el campo de juego, porque a veces la clave pasa porque el campo de juego es redefinido, incluyendo la voz de los pacientes, incluyendo la voz de los usuarios, y agrandando el número de actores y el número de personas con que de alguna manera se interactúa. Entonces, podríamos decir así, hasta incluso los intereses
profesionales, los intereses gremiales, digamos, solemos decir, digamos, con frecuencia, el gran arte de los quienes, digamos, defienden los derechos del trabajador es ser capaz de alinear con los derechos humanos y con los derechos de ciudadanía, ¿no? De tal forma que no se entre en un conflicto de derechos, sino más bien en una sinergia de derechos y de alguna manera mejorar la calidad de las condiciones de trabajo quede asociado también a mejorar la calidad de la atención, digamos. Ese me parece un punto importante que lo hemos trabajado particularmente en Santa Fe, donde se ve que hay un problema en este momento muy importante a tratar. Pero hablamos justamente de no quedarnos en los problemas intermedios, sino acordarnos que en última instancia tenemos que ver los problemas terminales. Eso lo estuvimos viendo. Claro. Y bueno, a mí me parece que casi a título de un cierre, digamos, porque naturalmente este tiempo robamos un poquito de tiempo, digamos, a la dinámica del segundo encuentro, además, digamos, de hacerles llegar un caluroso saludo, digamos, y nuevamente mi frustración de no poder estar ahí acompañándolos como hemos hecho en otras versiones anteriores de esta maestría, en otras cortes. Sería decirles algo así como, digamos, quizá aparece, si uno utilizara, en vez de la planificación, digamos, utilizara la metáfora de la natación, digamos, y alguien hiciera un manual de natación, digamos, lo que sería un poco, digamos, saldría inicialmente un poco rígido, es decir, uno la primera cosa que diría es lea el manual pero tírese al agua, digamos, entonces, y probablemente al principio uno no va a nadar con mucho estilo, digamos, o sea que le puede salir, podríamos decir así, un poco de estilo perro, digamos, como se dice habitualmente cuando uno empieza a nadar, digamos, pero verdaderamente la clave es aprender a planificar planificando. Aún incluso, digamos, que la planificación no se cumpla, digamos, aún en esa circunstancia extrema, que la planificación no se cumpliera en absoluto, la planificación es mejor que la no planificación, digamos, porque a partir de la planificación uno tiene documentado una expectativa, digamos, que uno espera que se cumpla, pero que si no se cumple uno tiene documentado cuál era la expectativa y qué distancia hubo entre lo que sucedió en la realidad y lo que se había planteado. De lo contrario, al no dejar documentado, digamos, nuestras expectativas, todo nos viene bien, o sea, todo nos parece sucedió y podríamos engañarnos a nosotros mismos y decir, sí, es que lo habíamos pensado, digamos, pero si no está documentado, y eso un autor como Henry Minzer nos dice, digamos, planificación es simplemente pensar para actuar, pero siempre y cuando esté documentado, digamos. Si usted me cuenta que pensó para actuar y no lo documentó, digamos, no vamos a llamar a eso planificación. Por eso, digamos, es este ejercicio y bueno, ojalá este ejercicio entusiasme, digamos, y de alguna manera se amplíe la inserción de la planificación estratégica en la práctica cotidiana, en la práctica de los servicios de salud, digamos, asumiendo la confianza que tenemos en que pueda ayudar a mejorar la calidad de los servicios, a mejorar la calidad y la calidad de atención a nuestros pacientes.